Estamos hablando del futuro de las ciudades. Y como pudimos observar en el testimonial, pues claramente no hay un esquema, un optimista de cuál es el futuro y la viabilidad que debe tener nuestra ciudad. Claramente los problemas de movilidad, de prestación de los servicios públicos y la ausencia de corresponsabilidad de nosotros los ciudadanos son los temas que más acontecen en el pensamiento de cómo debe ser el futuro de nuestra ciudad. Vamos a platicar hoy con Alfonso Rodríguez sobre cuáles son las propuestas de los partidos políticos de acuerdo al registro que tuvieron en sus plataformas ante el Instituto Nacional Electoral para la elección de los diputados federales, como lo hemos venido haciendo en los programas anteriores. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, un poco hablábamos ahorita de la importancia que tiene la ciudad como el espacio no solamente en donde interactuamos todos los días, en donde crecen nuestras familias, en donde nosotros convivimos con otros ciudadanos, en donde podemos expresar nuestras ideas, sino también la ciudad como el espacio económico en donde hoy las economías locales tienen la posibilidad de ser mucho más competitivas. En ese sentido, me gustaría iniciar el programa, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, hablando de los partidos políticos, de sus propuestas, conforme a cómo aparecen los partidos en la boleta electoral. ¿Por qué no nos platicas, Alfonso, de la propuesta del Partido Acción Nacional? El Partido Acción Nacional, Tulio, está proponiendo un nuevo marco jurídico para tener ciudades humanas y de calidad. También está proponiendo hacer reformas al artículo 115 y 116 constitucionales, en las que se propondría la creación de zonas metropolitanas. Está proponiendo también promover la seguridad vial, que haya mucho menos accidentes, o sea, políticas para que haya mucho menos accidentes en las vialidades. Está proponiendo un fondo en el presupuesto de egresos para que se fomente el uso del transporte público y en ese mismo fondo también para que se utilice para que la gente pueda tener ese transporte público, sea de calidad, y entonces los camiones que hoy existen, que ya están obsoletos, los cambien por camiones nuevos y la gente pueda tener un transporte de calidad, que yo creo que es muy necesario. Está proponiendo también un marco de incentivos fiscales para que la gente prefiera utilizar el transporte público al transporte privado, y está proponiendo también la creación de un observatorio nacional para el ordenamiento territorial. Debemos recordar a nuestros amigos que ahora que vamos a elegir a diputados federales, una de las atribuciones fundamentales que tienen estos representantes populares es la aprobación del presupuesto de egresos. Y en ese sentido me parece importante recalcar la propuesta que hace el Partido Acción Nacional de que haya un fondo en los gobiernos locales administrado y suministrado por el gobierno federal para poder fortalecer la capacidad de los gobiernos locales de dotar de la infraestructura urbana necesaria, incorporando también, como tú mencionabas, la reconversión de todo el sistema de transporte público, que hoy, como bien lo decía, son camiones que son contaminantes, camiones que no satisfacen la calidad en el servicio que están demandando los ciudadanos. Pero creo que es importante, amigos que nos ven, que ahora que van ustedes a emitir su voto, y que están en este diálogo con los candidatos a diputados federales, que lo están buscando para poder obtener su voto, que les recuerden la importancia que tiene el diputado para aprobar el presupuesto de egresos, que es una herramienta importantísima y muy potente para poder reorientar las políticas públicas. Sí, es ahí donde aterrizan las políticas públicas, con el presupuesto. Alfonso, ¿por qué no nos platicas la propuesta del Partido Revolucionario Institucional? El Partido Revolución Institucional, Tulio, está promoviendo hacer legislación para dotar de capacidad, de mayores capacidades institucionales a los gobiernos municipales, fortalecer la institucionalidad en estos gobiernos estatales y municipales, atacar las causas de la ausencia de un sistema de transporte público, también se mete con el tema del transporte público. ¿Por qué la gente no lo usa? Eso es lo que se está preguntando el PRI, y cómo hacer que la gente utilice más el transporte público. También buscar la precisión de los indicadores que permitan detectar si las políticas para el desarrollo urbano son correctas o no. Incentivar también la participación de los tres niveles de gobierno en el crecimiento de las manchas urbanas, que hoy en día es un problema bastante grave. Crecen mucho más que la población en algunas zonas del país. Y eso es en resumen lo que está planteando el PRI. Sí, llama la atención, como lo establecía también la propuesta del PAN, del fortalecimiento de los gobiernos locales, porque como ustedes saben, tú mencionabas
con respecto a la propuesta del PAN, de los artículos que están en la Constitución, en donde le dan al municipio la potestad del desarrollo urbano. Y pareciera ser entonces que hoy la incapacidad de los gobiernos locales, no solamente en capacidades me refiero a la gestión que puedan tener las personas que participan y colaboran en ellos, sino también en suministrar los recursos necesarios para poder generar no solamente la infraestructura, sino administrarla de manera eficiente. Y con respecto a la propuesta del PRI, llama la atención es este fortalecimiento de los gobiernos locales y esta coordinación de los 3 niveles de gobierno. Sí, es correcto, Tulio. Yo creo que es algo esencial, porque si no están coordinados los 3 niveles de gobierno, que es en donde aterrizan las políticas públicas, pues no tendrías mucho sentido o no tendrían esa coordinación para que puedan tener un impacto favorable para los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es exigirle a nuestros próximos diputados que aunque el gobierno del Estado sea distinto al del partido político del gobierno local, pues haya un pleno entendimiento. Y eso lo que significa es que haya objetivos muy claros, objetivos de largo plazo para orientar las políticas públicas que satisfagan no solamente las necesidades de ese momento, sino las necesidades a futuro de las ciudades y en este caso de los ciudadanos. Y vigilar, yo creo que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de vigilar de que los políticos y los funcionarios públicos cumplan con las leyes que están establecidas y que ellos mismos las hacen, ¿no? Y cuando nos dicen, oye, ¿yo qué puedo hacer como ciudadano sobre respecto al futuro de las ciudades? Porque seguramente nuestros amigos que nos están viendo se están preguntando, oye, pues a mí, ¿yo cómo le puedo hacer? ¿Yo cómo puedo participar? Pues yo que parte de esa participación es cómo puede uno como ciudadano vigilar que el desarrollo urbano, que los servicios básicos vayan conforme a esa viabilidad de largo plazo. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, Alfonso? El Partido de la Revolución Democrática pretende impulsar un marco jurídico que permita ordenar o reordenar el territorio. Permite también implementar políticas eficientes para desarrollar las capacidades otra vez de los municipios y los gobiernos para el cambio climático, que creo que es un tema que es importante y de grande relevancia incluso a nivel mundial. También un impulso firme a la descentralización y desconcentración urbana. Pretende fomentar la creación o la generación de ciudades medianas y pequeñas. Y también la formulación de políticas y disposiciones legales que otorguen, para evitar cacicazgos y que los liderazgos de los gobiernos estatales y municipales pues, sean fuertes y permitan hacer actos lícitos. O sea, llama la atención que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que hoy, por ejemplo, gobierna una de las ciudades más importantes de México, pues hable de eso, ¿no? De los grupos corporativos que se convierten en grupos de interés que lesionan y algunas veces impiden y obstaculizan políticas públicas que realmente vayan orientadas a donde tienen que estar, al centro de la política que deben ser los ciudadanos. Otra de las que se me estaba olvidando es, están proponiendo la creación de una Secretaría de la Vivienda que coordine todos los organismos que están dedicados a la vivienda, entonces ahí haya una coordinación pues, mucho mayor. Que hoy ya lo tenemos con la SEDATU, algo parecido, pero están proponiendo pues, una Secretaría de la Vivienda. Bueno, pues un poco lo que tendríamos que preguntarnos es si queremos tener mayor administración pública federal, o lo que queremos es reorientar las actividades, las atribuciones que hoy tienen ya las instancias creadas en la administración pública federal. Que es parte de las propuestas que están haciendo los otros partidos políticos, ¿no? Es correcto. Oye, Alfonso, ¿por qué no nos platicas del Partido Verde? El Partido Verde, Tulio, está proponiendo requerir seguros y garantías para todos aquellos proyectos que atenten contra temas ecológicos. Es decir, que cuando alguien construye una vivienda, construye un edificio, para poder mitigar, en su caso, un impacto ambiental desfavorable, pues que haya un seguro o una garantía. Para nuestros amigos que nos ven, un seguro sería que pagaran una póliza para que en caso de que hubiera un impacto desfavorable, esa póliza cubriera el daño económico que se generara, o en su caso también una garantía, ¿no? Eso es lo que están planteando. Es correcto, eso es lo que están planteando. También proponen hacer compatibles todos los instrumentos de planeación territorial para tener mejor ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial sigue siendo un tema transversal en todas las plataformas. Impulsar el aumento de capital, per cápita de áreas verdes, es decir, que por cada ciudadano que vive en las ciudades, incrementar el número de áreas verdes que tenga la ciudad. Se me hace que eso serían, la verdad que decían nuestros amigos de las ciudades que quieren tener la ciudad del futuro,
pues yo creo que mientras más ciudades más verdes, yo creo que sería mucho más bonitos las ciudades. Y eso puede ser un indicador que nosotros los ciudadanos podemos demandar, es decir, oye, yo lo que quiero es que alrededor de la casa en la que habito, alrededor de la colonia en la que convivo, pues tengamos más áreas verdes. Y me parece que cuando hablabas tú de la participación de los ciudadanos en la gestión del desarrollo urbano, pues uno de los indicadores, una acción muy sencilla que podemos hacer es esta demanda. Queremos que no solamente que haya más áreas verdes, sino que también seamos responsables en el cuidado y mantenimiento de las mismas. Es correcto. Si no los cuidamos, pues eso va a estar el área verde muy bonita en un principio y ya después ya se va a acabar y no vamos a tener esa área verde. También proponen tener mucho más cuidado con el tema de los usos del suelo en los bosques, que no se permita hacer como que tala y ese tipo de cosas en O sea, los es decir, bosques. lo que técnicamente conocen como la transformación del suelo agrícola en suelo urbano. Es correcto. Es correcto, sí, que los bosques no se conviertan en agrícolas. O al revés, perdón, o que los bosques no se conviertan en suelo agrícola. Sí, y después, perdón, es como una cadena, ¿no? O sea, primero teníamos el bosque, en donde pues ahí había una protección del ecosistema. Después ese bosque lo talamos y ahí los agricultores empezaron a hacer sus cultivos. Y después llegó alguien que quiso hacer algún desarrollo habitacional y ese suelo forestal que se convirtió en suelo agrícola, hoy se convierte en suelo urbano. Es correcto. También lo que están proponiendo para los desarrollos que estás diciendo que hacen, la obligatoriedad de ecotecnologías, que estas pueden ser pues, focos ahorradores, calentadores solares, paneles solares, una serie de productos que hay en el mercado. Que hay, Alfonso, también un poco lo que se ha planteado por parte de los urbanistas y de los expertos en materia de protección medioambiental, que las ecotecnologías que se utilicen para las viviendas, para los comercios, para las grandes zonas industriales, no únicamente tengan que ver con insumos. Es decir, hoy aquí en el estudio pues, estamos rodeados de focos para que se pueda ver mejor la imagen en la televisión, pero no solamente que sea eso, sino que también tenga que ver con la orientación de la casa, que tenga que ver con los elementos estructurales del funcionamiento del negocio, de la nave industrial, y que entonces eso realmente sea viable de largo plazo, hoy que estamos hablando de la viabilidad de largo plazo. Es correcto, Tulio. También están proponiendo hacer obligatorio... no, eso ya lo comenté, perdón, me estaba regresando a otro tema. ¿Podemos empezar con Nueva Alianza? Sí, ¿por qué nos platicas de Nueva Alianza, Alfonso? Nueva Alianza está proponiendo ampliar la cobertura para temas de vivienda social y está planteando fortalecer al Infonavit, al Fobiste y a los organismos de vivienda de las Fuerzas Armadas. También está proponiendo impulsar un programa de reordenamiento de asentamientos irregulares y que la coordinación con las autoridades locales y municipales y estatales pues también haya una mucho mejor coordinación en temas institucionales. Llama la atención que en el caso de Nueva Alianza estén planteando sí el tema del ordenamiento territorial, pero también estén planteando el fortalecimiento de las instituciones que financian la adquisición de vivienda, como si fuera uno de los principales elementos hoy para poder atender el rezago habitacional del país. Y no solamente, o sea, hoy, y es lo que estamos conversando ahorita, es un tema de rezago habitacional, sino sobre todo es un tema, insisto, de la viabilidad de las zonas metropolitanas y de las ciudades en el largo plazo. Es correcto, Tulio. El siguiente, están proponiendo también normas más estrictas para la construcción, o sea, que haya mucho mejores materiales, que las viviendas sean de mucho mejor calidad y cuestiones así, y están proponiendo ahí algunos incentivos para que esto sea así. O sea, llama la atención, por ejemplo, que hoy en nuestro país las casas siguen siendo de tabique, ¿no? Siguen siendo de ladrillo, ¿no? Cuando hoy en el mundo también se habla, parte de la revolución tecnológica, lo que pretende es la adquisición de nuevos materiales, de nuevas formas y elementos constructivos. Y eso lo que conlleve también es que sea mucho más accesible, tanto para la persona que está adquiriendo y manteniendo su vivienda, pero también para el medio ambiente, porque son elementos mucho más amigables en el uso eficiente del agua, de la energía eléctrica, e incluso también hasta la recopilación del agua de lluvia. Sí, es correcto. Y otros materiales hasta también pueden ser aislantes del calor o del frío, lo cual permite también el ahorro de energía, por ejemplo, en las zonas norte del país donde hace muchísimo calor y necesitan de usar aire acondicionado, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso que comentas creo que también es muy importante porque finalmente la viabilidad de las ciudades y las zonas metropolitanas a largo plazo también tiene que ver con la vocación de las regiones, tiene que ver con la vocación del uso del suelo, tiene que ver, insisto, con el uso eficiente de estas energías. Sí, es correcto. ¿Por qué no nos platicas de Morena?
Morena, Tulio, aquí hay dos partidos, estamos haciendo el análisis, y hay dos partidos, Morena y el Partido Humanista, que no hacen propuestas ni en temas de vivienda, ni en temas sustentables, ni en temas urbanos. Entonces, esos pues no los vamos a pasar a decir nada. Oye, pues llama mucho la atención, no. o sea, ustedes ahora que estén en este diálogo con sus candidatos a diputados federales, pues exíjanles que en la plataforma de estos partidos políticos, pues haya una visión de largo plazo, una visión de corto plazo, de cómo gestionar mejor el territorio, el uso del suelo, la protección del medio ambiente. Pues esos son temas que hoy tienen que ver, insisto, con la viabilidad no solamente de la ciudad, sino la productividad y la competitividad que debe tener nuestro país. Sí, claro, o sea, como algo que como que sabemos muy bien tú y yo, es que la competitividad del país pasa por las ciudades del país. Si no tenemos ciudades competitivas, pues el país no va a poder ser competitivo. Oye, Alfonso, creo que omitimos también a Movimiento Ciudadano, y creo que Movimiento Ciudadano tampoco hizo ninguna propuesta en este sentido. Sí, es correcto. Tú le mueves Ciudadano tampoco. Es decir, de los 10 partidos políticos que están compitiendo en este proceso electoral, solamente 7 hicieron propuestas. Cabe destacar que ni Movimiento Ciudadano, ni Morena, ni Partido Humanista hicieron propuestas claras y concretas en las plataformas electorales registradas. Eso no significa que sus candidatos no se sienten con sus posibles electores a hacer sus planteamientos, pero en la obligación legal que tienen no hay ningún planteamiento en este sentido. Sí. Y el último partido de la lista, que es Encuentro Social, hace un planteamiento como bastante fuerte, y lo que está planteando es hacer acciones hasta incluso penales para quienes atentar contra ríos y temas industriales de contaminación, contra ríos, contra mares, contra el ecosistema. Entonces, eso es lo que está proponiendo Encuentro Social. Pues en resumen, amigos, lo que podemos observar es que hay 3 temas transversales que los partidos políticos están coincidiendo. Por una parte, una nueva marco jurídico para un mejor ordenamiento del territorio. Por otra parte, dar un énfasis importante en la evaluación del impacto medioambiental y poder contener este crecimiento horizontal de las ciudades de nuestro país. Hoy ciudades de nuestro país están creciendo de más de 1 millón de habitantes, las ciudades pequeñas están pasando a medias y las medias están pasando a zonas metropolitanas. Y un tercer elemento que también nos llama mucho la atención, que tiene que ver con la evaluación del impacto medioambiental, pero sobre todo con el uso eficiente del agua y de la energía. Sí, es correcto, Tulio. Yo creo que el de las plataformas, o sea, este es un tema que a lo mejor nuestros amigos podrán decir que el desarrollo urbano y eso a lo mejor no lo entienden, pero yo creo que es un tema importantísimo que hoy no podemos dejar de lado, y a mí me da mucho gusto que los partidos políticos tengan propuestas tan claras y precisas como las que están proponiendo en sus plataformas. Y un último elemento, el fortalecimiento de los gobiernos locales como los responsables de la gestión de este esquema y su interrelación con los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos platicando con las propuestas de los partidos políticos para otros temas que nos llaman mucho la atención y que son muy importantes para la vida cotidiana del ciudadano. Gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales para que nos escriban y nos digan cómo se imaginan el futuro de su ciudad y cuáles consideran que son las acciones que tú y yo como ciudadanos podemos llevar a cabo para fortalecer esa viabilidad de futuro de nuestra ciudad. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a platicar con José Luis Luege de Ciudad Posible sobre el futuro de las ciudades. Regresamos.